RCR, la red que comunica y une al Perú. Queremos saludar y agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a la señora Elena Conterno, ella es presidenta de IPAE, Asociación Empresarial, en su momento ha sido ministra de Estado y le agradecemos la gentileza con RCR. Qué gusto saludarla, señora Conterno, muy amable. Buenos días, un gusto de estar con ustedes esta mañana. En primer lugar, antes de analizar un poco el contexto actual, me gustaría que nos comente acerca de 18 principios que han guiado la labor de IPAE, ¿no?, en la búsqueda de un país mucho más desarrollado y que adquieren bastante relevancia en el momento actual, en el momento que estamos viviendo en el país. Sí, efectivamente, como IPAE, ¿no?, con más de 60 años de trayectoria, estamos comprometidos por impulsar el desarrollo del país y hemos querido plasmar en un documento, en 5 pilares y 18 principios, aquello que guía nuestra actuación. Entonces tenemos el primer pilar de institucionalidad sólida, ¿no? Y como dice, es tan relevante en las discusiones que venimos teniendo estos días, porque ello incluye la democracia representativa, la meritocracia y un Estado funcionando y al servicio de la gente. Tenemos el segundo pilar de crecimiento económico sostenible e inclusivo, el tercero de igualdad de oportunidades, el cuarto vinculado a educación de calidad. Si bien la educación es parte de igualdad de oportunidades, dada su relevancia hemos querido ponerlo como un pilar en sí mismo, y el quinto es el pilar vinculado a los empresarios comprometidos con el desarrollo, que es parte de la esencia de IPAE, que somos una asociación empresarial. Entonces, cada uno de estos pilares tiene un conjunto de principios y, digamos, la descripción de a qué se refiere, y ojalá pues que no solamente guíen la actuación nuestra como IPAE, sino también de muchas otras entidades. Pueden consultarlos libremente en ipae.pe. Yo quería detenerme en un tema central que ustedes han abordado, ¿no?, en estos principios, ¿no?, que es el relacionado a la institucionalidad, ¿no? Y en las actuales circunstancias, en el actual momento que vivimos, ¿no?, es un principio totalmente vulnerado por el gobierno, ¿no? Y esto se puede ver incluso porque hasta se corre el riesgo de quebrantar la seguridad jurídica, ¿no? ¿Cómo están observando ustedes esta situación? Bueno, sí, dentro de lo que es democracia representativa, dentro de ese pilar está el principio de democracia representativa y tenemos todos que trabajar por fortalecerla. Y ahí pues lo primero es preservar los elementos de la democracia, ¿no?, como la libertad de prensa y expresión, las libertades fundamentales de las personas, en general toda la independencia de determinados poderes y el contrapeso, los controles que deben jugar, ¿no? Lo segundo es mejorar, nosotros planteamos que es importante mejorar las relaciones ejecutivo-congreso, ¿no? Y justamente hay muchas cosas que se están discutiendo ahora. Tercero, fortalecer la labor legislativa, y cuarto, fortalecer lo que es el funcionamiento de los partidos políticos. No vamos a tener una democracia sólida en tanto no tengamos partidos políticos con democracia interna, con ideas claras, con rendición de cuentas. Tenemos que avanzar en estos 4 frentes que son fundamentales, ¿no? Y un poco en la línea de lo que dices, lamentablemente pues hoy en día se ve porque no hay un respeto, ¿no? Ya tenemos a la plataforma Vigilantes, que conforman 14 organizaciones de la sociedad civil, que muestra cada mes cómo pues lamentablemente hay muchos de estos temas que están en alerta y en alerta muy grave por parte del gobierno, que no se ve un compromiso real con la democracia, con las libertades de las personas, con la rotación en el poder y en general pues con ir hacia aquel sistema más sólido que realmente brinde bienestar a los peruanos. Ahora, el gobierno, a pesar de la negativa permanente, tanto el propio presidente como de los ministros de Estado, vuelve a insistir con el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no?, que es un tema que definitivamente ha vuelto a seguir polarizando al país. Usted ha puesto bastante énfasis cuando señala que hay un enfrentamiento permanente, ¿no?, entre ejecutivo y legislativo, ¿no?, pero ahora tenemos otro actor, ¿no?, que son las demandas de la calle, las demandas populares, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad alcanza tanto al gobierno, tanto al ejecutivo en esta situación que hemos llegado? Bueno,
Lo que vemos, en primer lugar, creo que me señalan las demandas ciudadanas y eso debería ser el norte de toda autoridad política, ¿no? ¿Cuáles son esas demandas ciudadanas? Y queda claro que estamos viviendo una situación compleja, tanto a nivel político, pero también a nivel económico. Las familias están preocupadas por el alza de precios que ha venido por esta guerra en Ucrania, esta invasión de Rusia, y que ha implicado pues el aumento de precios de alimentos y combustibles. Lo que uno esperaría pues es que el gobierno rápidamente vea cómo apoyar a esas familias vulnerables con bono alimentario, reactivando rápidamente el programa Calibarma, de repente aumentando el monto de pensión 65, el monto del programa Juntos, que son programas focalizados, dirigidos, y lamentablemente es algo que no estamos viendo. Entonces, un primer tema claro es que las demandas ciudadanas, lo que la gente necesita de su gobierno, de sus gobernantes, tanto ejecutivo y legislativo, no lo estamos viendo con medidas eficaces que atiendan la situación. Lo segundo muy relevante es que para realmente solidificar nuestra democracia necesitamos varias reformas. Ya se han venido discutiendo y algunas de hecho han sido aprobadas, pero siguen posponiendo su puesta en práctica, como por ejemplo las elecciones primarias o la eliminación del voto preferencial. Entonces, toca, creo, un acuerdo político, un acuerdo de todas las fuerzas y también de las entidades de sociedad civil. Debemos estar muy activas porque necesitamos que esas reformas se den, porque no podemos seguir teniendo pues este sistema de partidos que realmente no representan, que debería ser su esencia, ¿no? Representar a los ciudadanos y además que estén comprometidos con la democracia, que tampoco vemos, ¿no? Y sobre lo tercero, sobre la asamblea, vemos pues que no es una demanda ciudadana y más bien hay mucha preocupación, ¿no? Por cuáles son las intenciones reales, digamos, de un planteamiento y de ir hacia ese camino. Creo que a nadie le debe quedar duda que el partido de gobierno, ¿no?, tiene una clara intencionalidad de llevarnos a un estado totalitario y ellos mismos lo plantean en su ideario, en sus planes, e incluso varios de sus líderes políticos así lo plantean. Puede quedar a algunos la duda de cuál es la intencionalidad del señor Castillo, pero lamentablemente acá, digamos, lo que vemos es actos sistemáticos contra la democracia y contra el funcionamiento correcto del Estado. Y esto nos reta a todos, a la sociedad civil, a los partidos, a todos los actores, a los medios de comunicación, para defender lo que son nuestras libertades y nuestra democracia. ¿Cuál es la salida más apropiada, menos traumante para el país en las actuales circunstancias, señora Conterno, ¿no? Ayer hemos escuchado con atención, usted ha mencionado el comportamiento de los líderes del partido de gobierno, y se lo voy a decir de manera puntual, al señor Vladimir Cerrón. Ayer en una entrevista a través de Canal N, él ha dicho que si el Congreso no aprueba el proyecto de referéndum para una asamblea constituyente, ellos tienen un plan B, ¿no? O sea, de otra manera, hay una amenaza vedada contra el Parlamento, contra el sistema democrático. ¿Cuál es la salida en este momento? ¿El presidente tiene que meditar para una renuncia o qué otros mecanismos se pueden aplicar en las circunstancias que vivimos? A ver, sin duda, la permanencia del señor Castillo en la presidencia es insostenible, ¿no? Por estos ataques sistemáticos que viene dando tanto a la democracia como al funcionamiento correcto del Estado. Ahora, como coinciden varios líderes políticos y también representantes de la sociedad civil, no podemos pues irnos a unas nuevas elecciones con las mismas reglas de juego, porque lamentablemente van a dar como resultado algo similar. Tenemos que tomar medidas desde el tema de la bicameralidad, el tema de la idoneidad. Bueno, se acaba de aprobar la idoneidad para ministros, ¿no? Y ya teníamos para viceministros, deberíamos también tener para congresistas. No podemos tener a personas con delitos, digamos, representando a los ciudadanos. Necesitamos también fortalecer el Consejo de Estado. Estamos escuchando ya varias veces a la presidenta del Poder Judicial pidiendo que se reúna el Consejo de Estado y la resistencia del señor Castillo a hacerlo. Entonces, hay varios aspectos que sin duda tienen que abordarse. Y el tema, si bien es claro que no queda claro cómo va a ser la salida del señor Castillo, porque no hay ninguna intención
de renunciar y más bien la intención del partido sería perpetuarse en el poder, pues tenemos que trabajar las reformas y eso pues podría incluir el tema de adelanto de elecciones como se ha hecho en el pasado. Pero creo que acá lo importante es que haya discusión, haya debate, digamos, el partido gobierno no quiere eso, ¿no? Pero sí a nivel de la sociedad civil, de los medios, tenemos que ver cuáles son estas reformas y todos juntos pues poder impulsarlas, de poner intereses particulares, partidarios, ¿no? Un acto de desprendimiento, de escucharse, ¿no? Para lograr estos cambios. No va a ser fácil porque obviamente hay que pasar por el Congreso, hay que pasar por los sistemas democráticos, pero ya también hemos visto en el pasado que cuando la ciudadanía realmente se une, la ciudadanía se expresa, pues se logran cambios positivos en el país y a eso tenemos que ir. Tenemos que ir hacia un Perú en que tengamos políticos decentes, políticos comprometidos con el bienestar de todas las familias y en particular de las más vulnerables. Yo quiero retomar dos cosas que usted ha puntualizado. Usted ha puesto sobre la mesa un tema que de manera recurrente lo está solicitando la presidenta del Poder Judicial, ¿no? Para que se convoque un Consejo de Estado. Hace unos días hemos visto la actitud tanto del cardenal Pedro Barreto conjuntamente con el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández, ¿no? Llegar a Palacio, ¿no? Para encontrar, ¿no? Un conjunto de acciones que puedan buscar una salida, ¿no? Esto es por el lado de los incumplimientos que tiene el gobierno de manera permanente. Pero el otro tema, que usted también ha tocado con mucha claridad, el tema de la transparencia, de la falta de idoneidad, la falta de sinceridad con la población. Ayer hemos visto a la señora Carolyn López cómo se ha ratificado, ¿no? En lo que ya se conocía por la prensa de sus declaraciones brindadas al Ministerio Público, ¿no? En esta situación tenemos a un actor que es el Ejecutivo que parece ser no va a dar marcha atrás, ¿no? Y tenemos una agenda que demanda cambios inmediatos, ¿no? Desde la mirada empresarial, ¿no? ¿Qué es lo que se podría seguir buscando para encontrar soluciones más adecuadas para el país? Hemos visto cómo está golpeada ya nuestra economía. Las inversiones están contraídas, ¿no? No vamos a tener inversiones este año, lo ha dicho el propio Banco Central de Reserva y otros observadores económicos. Creo que ante todo, ¿no? Hay que buscar pues, que se atienda a la población más vulnerable, ¿no? Con estas medidas que señalaba, justamente volviendo a los pilares que compartía al inicio, ¿no? El tercer pilar es el de igualdad de oportunidades y tenemos ahorita que atender a esas familias que están viéndose más afectadas por esta alza de precios. Lamentablemente las medidas tardías que ha adoptado el gobierno no van a ayudar a... entonces las medidas, digamos, que se han dado no van a lograr trasladarse a precios afectando a las familias. Entonces necesitamos esa actuación, ojalá y se pueda dar, porque lamentablemente, como en línea de lo que dices, lo que vemos es, por un lado, un desmantelamiento del Estado, ¿no? Y ahí, claro, hay gente que puede tener dudas si es incapacidad o es intencionalidad, ¿no? Pero lo concreto es que se está desmantelando. Hemos perdido por unos instantes la comunicación. Perdón, un segundito. Sí, cómo no, sí, cómo no. Vamos a retomar el contacto con la señora Elena Conterno, que es presidenta de IPAE, Asociación Empresarial, ¿no? Temas de interés que en realidad estamos abordando, ¿no? Y sobre todo la mirada ya desde una institución que por muchos años, ¿no?, apuesta por el desarrollo del país y acaba de justamente presentar 18 principios agrupados en 5 pilares que resultan trascendentes en el momento que vivimos. Usted nos estaba explicando, ¿no?, los compromisos y sobre todo los retos que tenemos que asumir de inmediato, ¿no? Efectivamente, ¿no? Decía, por uno hay que atender las demandas ciudadanas, hay que atender a la población. Y quisiera puntualizar, ¿no?, que ya en el 2008 hubo una crisis internacional y se montó un plan de estímulo económico para llegar rápidamente con dinero a la gente. Entonces, esta Constitución ya permitió en el pasado enfrentar crisis de esa magnitud de manera exitosa, lo cual no está haciendo este gobierno. Entonces, sí se puede hacer, ¿no? Lo segundo es que, digamos, vemos pues estos serios indicios de corrupción, ¿no? Como están las declaraciones de la señora Carolyn López,
están los $20.000 encontrados al secretario presidente en Palacio de Gobierno, ¿no? Que hasta ahora no hay, digamos, una claridad. Y creo que tendríamos que ser bien ingenuotes para pensar pues que esto no está vinculado a corrupción. Están las actuaciones de los sobrinos, está lo del puente Tarata. Entonces son realmente muchos actos, serios indicios de corrupción que comprometen al presidente según las investigaciones, según las declaraciones de varios testigos. Entonces, la permanencia, no solamente entonces tenemos a una persona que está atacando la democracia, atacando y desmantelando al Estado, sino además con serios indicios de corrupción. No es sostenible. Habrá que ver, ponerse de acuerdo cuál es la mejor salida y además una salida democrática. Pero lo tercero, insisto, es que tenemos que ir hacia las reformas. Estamos ya en estos temas de vacancia, de enfrentamientos entre ejecutivo y legislativo, digamos que no nos permiten avanzar como país. Y no lo podremos hacer en tanto no hagamos estas reformas claves, ¿no? Entre las que se incluye fortalecer al Consejo de Estado que comentábamos, entre las que se incluye tener bicameralidad, se incluye la reelección de congresistas, idoneidad de congresistas, en fin, un conjunto, y por supuesto también probablemente vinculado a la salida del señor Castillo, el antejuicio, digamos, político por razones, entre otras, de corrupción, que es lo que estamos, los indicios serios que estamos viendo, ¿no? Y ahí también puntualizar, ¿no? Esperemos que el fiscal de la Nación reabra las investigaciones. Si bien, digamos, nuestra Constitución no permite acusar al presidente, no sí permite que se le investigue, y esperamos pues que esa medida de que la Fiscalía dice, hay indicios, abro la investigación, empiezan a investigarlo, y de pronto dice, no, voy a ponerlo en pausa hasta que termine su mandato, no hace ningún sentido, ¿no? Entonces esperamos que realmente eso avance, pero insisto, yo creo que este momento tan complejo nos tiene que llamar a todos, a realmente pensar cuáles son esos cambios y cómo, como ciudadanos, como organización de la sociedad civil o como partido político, digamos, vamos a colaborar. Los partidos, y en particular los que están en el Congreso, tienen un rol fundamental en poder salir, digamos, a permitirnos como ciudadanos, como país, salir de la situación que esperamos, que enfrentamos. Esperamos que realmente prime su compromiso con la democracia antes que venta de votos por obras o antes que intereses particulares que lamentablemente hemos visto en las semanas pasadas. Permítame una pregunta final, señora Conterno, ¿no? Los sucesos de Las Bambas, los sucesos de Cuajones, antecedidos por otros hechos, ¿no?, de paralización de proyectos mineros, ¿no? ¿Qué sensación le deja, ¿no? El gobierno parece ser que se hace a un costado, el gobierno más bien alienta, ¿no?, estas situaciones de paralización. Efectivamente, ¿no? Creo que, digamos, un tema clave es que el país y la familia necesita que haya oportunidades de empleo. Toda familia quiere pues tener ingresos para enfrentar las necesidades de alimentación, de salud, de educación de los hijos y poder progresar. Y la vía más directa para ello es el empleo, y el empleo viene de la inversión, y particularmente la inversión privada, ¿no? Es una vía directa de bienestar a la familia. Lo que estamos viendo, lamentablemente, es que permanentemente se está dinamitando y perjudicando el interés de invertir en este país. Desde que ha entrado este gobierno, sale a foros a decir bienvenida a la inversión, bienvenida a la inversión. Pero en los hechos, lo que ha venido haciendo es ahuyentando la inversión. Creo que tenemos que aceptar que mientras esté el señor Castillo, nadie en su sano juicio, ni chiquito, ni mediano, ni grande, va a invertir recursos en la economía peruana. Necesitamos realmente un cambio, y lo que estamos viendo pues en las minas, efectivamente, ¿no? Pareciera que hay una intencionalidad en generar caos, ¿no?, en un desmanejo que lamentablemente no nos va a permitir avanzar. Quisiéramos ver pues una actuación enérgica contra esa minería ilegal, contra el contrabando, contra el narcotráfico, que también la verdad preocupa en los anuncios recientes, que más bien pues parecieran cada vez más llevarnos hacia una situación de caos que sin duda pues sería perjudicial para las familias peruanas, ¿no? Estamos realmente dinamitando los cimientos del país, ¿no? Y eso, insisto, tenemos que todos actuar, tenemos que todos
involucrarnos y alzar nuestra voz para que los cambios se den, no solamente en la salida del señor Castillo, sino en nuevas reglas, ¿no? Y además animar a aquellos políticos decentes que conocemos, animarlos a postular y a ser parte del gobierno de este país. Señora Elena Conterno, presidente de la Asociación Empresarial, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, muy gentil, ¿eh? RCR, la red que comunica y une al Perú.